En esta clase vamos a estar dando lo que es el plan de comercialización internacional en una primera parte. Y cuando hablamos de un plan de comercialización internacional, más bien estamos hablando de un plan o un esquema de exportación eh, que permite ver todos los aspectos relevantes para poder una vez que tengamos listo nuestro producto, podamos realizar la exportación del mismo al mercado de destino. Entonces, ese mercado de destino requiere eh, ciertos análisis previos, no solamente de, en este caso, ciertas informaciones acerca de nuestro potencial comprador, sino que también de todos los factores que existen en ese país, sea económico, político, tributario, cultural y otros aspectos importantes. Obviamente ver también toda la logística necesaria para poder realizar la remisión de nuestro producto al mercado internacional donde sería en este caso nuestro mercado meta. Por lo tanto, podemos conceptuar el plan de comercialización internacional como un esquema que analiza varios factores o varios aspectos que busca que nuestro producto pueda llegar de manera adecuada cumpliendo con todas las fases correspondientes al mercado de destino donde se encuentra nuestro importador. Y lo que se busca mucho es analizar o detectar de que haya viabilidad, o sea, que haya un flujo sin mayores sobresaltos y factibilidad que aparte de eso que busca también el beneficio para nuestro plan. Las partes en una primera instancia vamos a ver tres elementos, ya que esto es contiene más elementos, pero en este video vamos a estar viendo una primera parte o una primera fracción de esto y las partes que son en este caso los componentes eh, que forman parte de lo que es el plan de comercialización internacional o PCI. Bueno, tenemos lo que es la descripción de la empresa. Primeramente, estudiarnos nosotros mismos, realizar nuestro análisis interno, ver cómo estamos constituidos. Eso es independientemente a el producto que tenemos listo como para comercializar internacionalmente, tener en cuenta aspectos jurídicos, si cumplimos nosotros como empresa con todas las políticas impuestas por el gobierno para una apertura legal del negocio, tener todas las habilitaciones correspondientes, por ejemplo, y muy importante, el permiso de exportación expedida por la aduana, registrarnos ante el registro de exportadores para que podamos formar parte del catastro que posee la autoridad aduanera y cada vez que vamos a realizar una operación de exportación pueda tenernos localizada la aduana con todos nuestros datos, qué es lo que exportamos, a dónde, cuánto es el impuesto que hay que pagar dependiendo de nuestro sector y también ver, contratar al profesional despachante de aduana que va a realizar los trámites correspondientes para dar legalidad a esa operación. También es importante destacar en la descripción también nuestra estructura organizacional, como el organigrama, tener una misión, una visión, todos los elementos relevantes que debe tener una empresa constituida de manera correcta. Análisis del producto, en este caso sería
realizar el diseño adecuado del producto, que ese producto pueda reunir todas las condiciones para que pueda ser exportado a ese mercado, que ese producto no sea rechazado de ese mercado, que lo ideal sería o lo importante es que nuestro producto pueda satisfacer una necesidad en ese mercado, obviamente realizando todos los análisis, teniendo toda la información correspondiente para poder realizar el diseño de nuestro producto y poder remitirlo al mercado de destino. Análisis del mercado meta, que hay que ver varios factores relevantes. eh, por ejemplo, en el mercado internacional, que no haya algún tipo de restricción de nuestro producto, eh, ejemplificando, si es que somos exportadores de agua mineral al mercado chileno, entonces analizar si en ese mercado de destino no existe alguna política de restricción con respecto a nuestro producto, si no hay algún tipo de medida proteccionista a los productores de agua mineral en Chile, si no hay algún tipo de barrera arancelaria, que sería en este caso, si queremos exportar nuestros productos ahí, bueno, debemos pagar un alto arancel o una para arancelaria que eh, no nos va a permitir exportar nuestros productos, pero limitándonos en cuanto a las cantidades. Entonces, son eh, variables que hay que tener en cuenta para poder, en este caso, antes de realizar la exportación de nuestra mercancía a ese mercado. Y complementando lo que es el análisis de mercado meta, se estudia una parte muy importante, que es la investigación del mercado internacional. Entonces, realizando este análisis nos va a permitir tener un mejor panorama de lo que es el análisis de mercado meta, y por ende poder realizar el estudio, el diseño de nuestro producto también. Entonces, investigación del mercado internacional, que es una serie de análisis que se realiza en el mercado o en el potencial mercado en el cual queremos incursionar, teniendo en cuenta no solamente el perfil del consumidor, que en principio va a ser, en este caso, el consumidor, volviendo al ejemplo del agua mineral, eh, que sería el comprador chileno, sino que también hay que analizar bien al que va a ser nuestro importador, ya que nosotros vamos a estar suministrando la mercancía al importador, y este a su vez el que se va a encargar a través de sus canales de comercialización hacer llegar el producto al consumidor final, y ver todo lo que tiene que ver con la parte de inflación, precios, canales de distribución y también todas las documentaciones y todo el circuito logístico que eso conlleva. Entonces tenemos lo que es la parte de los datos, que son aquellas variables, aquellos elementos que vamos recolectando, vamos juntando, sería como la materia prima. Eso se procesa, se realiza un procesamiento, almacenamiento. Este sería una etapa de análisis, de ir analizando, ir estructurando, hasta que finalmente se da la salida, que sería en este caso la información. Entonces, la salida es la información, que sería el reporte que nos va a decir, bueno, este mercado es viable para introducir tu producto, o este mercado no es viable por tal y por tal y por tal motivo. Por lo tanto, esta parte es importante, y de ser posible se realiza una retroalimentación en caso de que acá no esté bien claro el panorama o no satisface la información. Entonces nuevamente se hace otro análisis para poder tener la información relevante, útil, oportuna, que va a permitir tomar la decisión de poder realizar o llevar a cabo
el plan de exportación. Bueno, tenemos acá una serie de elementos. Tenemos por un lado la demanda total, que es la sumatoria del consumo más la exportación. Entonces esto nos quiere decir que el consumo, que sería el consumo interno, volviendo al ejemplo de agua mineral al mercado chileno, ¿cuántos litros aproximadamente es el consumo, la ingestión o la adquisición del agua mineral embotellada en el mercado chileno? ¿Cuántos millones de litros, por ejemplo, anuales? Y a su vez, tener la estadística anterior, de ser posible, que cuánto fue, por ejemplo, en los últimos 5 años, cuánto fue el consumo, pues puede ser de este año o del año anterior para abajo. Entonces, un análisis del consumo en millones de litros en los últimos 5 años y cuánto fue la variación entre cada uno de esos años, al fin de tener un porcentaje, un promedio que nos permita después hacer una proyección o un pronóstico para que tengamos una idea de cómo sería el comportamiento futuro en cuanto al consumo. Mismas técnicas se aplican con todo lo demás. La exportación, ¿cuántos millones de litros? En este caso, Chile ha exportado a otros mercados. Luego tenemos la oferta total. Tenemos acá la oferta total, que es la suma entre la producción local en el mercado chileno, más las importaciones. Entonces, ¿cuántos millones de litros anuales fabrica o fabricó Chile en cuanto a agua mineral? ¿Cuántos millones de litros ha fabricado? Y sumado a cuántos millones de litros ha importado o ha adquirido de otros países en los últimos 5 años. Entonces, como dije anteriormente, esa estadística anterior y la variación que hubo entre años nos va a permitir tener un porcentaje que nos permita realizar una proyección o un pronóstico de estos 4 factores a futuro. Entonces, al tener estos 4 factores, automáticamente vamos a tener el resultado de estos dos elementos. Y tenemos lo que es la demanda insatisfecha, que es la diferencia entre la demanda total y la oferta total. Por lo tanto, para que se cumpla la demanda insatisfecha, se tiene que dar esta condición de que la demanda total supera a la oferta total. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una cierta cantidad de millones de litros de agua mineral faltantes en ese mercado. Eso quiere decir que hay una cantidad de consumidores que no están siendo atendidos por la actual oferta. Entonces esta oferta no logra cubrir a la demanda. Y eso es lo que va a abrir una brecha o una gran posibilidad para que pueda tener cabida nuestro producto y por lo tanto nuestro PCI pueda tener éxito en ese mercado. Y a partir de esto vamos a poder elaborar un plan de exportación, en este caso un pronóstico de posible de ventas en millones de litros, y también nos va a permitir realizar un pronóstico de cuánto es posible que exportemos, y a su vez eso también va a dar lugar a diseñar nuestro sistema de producción también en base a lo que se podría exportar a futuro. Por lo tanto, vamos a suponer que este resultado nos dé, por ejemplo, un total de 100 millones de litros que falta abastecer en el mercado chileno, y nosotros, por ejemplo, podemos aspirar primeramente a un 10% o un 20%.
que sería más o menos 10 millones o 20 millones de litros. Vamos a suponer 10 millones de litros y esto dividido entre 12 para saber cuánto es lo que podríamos exportar y a su vez poder diseñar el mecanismo de producción de esta mercancía para poder ir abasteciendo al mercado chileno y luego posteriormente dependiendo del éxito y del, del aumento de nuestro flujo de exportación podemos apuntar a ir incrementando nuestra capacidad instalada, nuestra capacidad de producción para ir acompañando a la creciente demanda que se podía dar en el futuro en el mercado chileno.